Estos aviones bala futuristas hacen que los jets privados tradicionales parezcan de repente viejos e ineficientes. Desde aviones silenciosos de flujo laminar hasta veloces máquinas diésel, estos 5 modelos futuristas redefinen la aviación privada en 2026. Durante décadas, los fabricantes buscaron velocidad de la misma forma, motores más grandes, más potencia y mayor consumo. Pero de repente, en 2026, algunos de los aviones más comentados del mundo están haciendo exactamente lo contrario. Se vuelven más rápidos al ser aerodinámicos, limpios, ligeros y extrañamente eficientes. El combustible sube, los aeropuertos están saturados, los costos operativos son brutales, y aerolíneas, propietarios privados e incluso gobiernos empiezan a entender que la aviación basada en fuerza bruta podría estar llegando a su límite. Por eso estos extraños aviones con forma de bala aparecen por todo Internet. La forma importa más de lo que parece. Fuselajes en forma de lágrima, aerodinámica de flujo laminar, hélices traseras y cuerpos diseñados para que el aire se deslice sobre ellos, en vez de luchar contra él. Menos turbulencia significa menos resistencia. Menos resistencia significa menor consumo y, de alguna manera, más velocidad. Y aquí es donde todo se pone interesante. Aviones como el Autocelera 500L, Piaggio Avanti Evo, Velocity Between, Super Veloce Ryzen y Autophantom 3500 ya no intentan competir con jets ejecutivos, turbohélices o ultraligeros tradicionales. Están creando una categoría completamente distinta, porque estos aviones no buscan velocidad con motores más grandes. En su lugar, eliminan la resistencia. Otto Aviation Celera 500L. Al principio, absolutamente nadie siquiera creía que fuera real. Unas cuantas fotos borrosas aparecieron en internet, tomadas en una tranquila pista de California, y los foros de aviación enloquecieron al instante. La aeronave no se parecía en nada a un avión normal. No tenía fuselaje tubular tradicional, ni enormes motores a reacción. Solo era una máquina lisa con forma de huevo que parecía más una bala voladora que un avión. La gente empezó a llamarlo el huevo volador, y sinceramente desde ese momento las reacciones se volvieron todavía más locas. Algunos pensaban que era un avión militar secreto, otros estaban convencidos de que era una aeronave espía experimental, completamente oculta al público. Cada pequeño detalle de aquellas fotos fue analizado cuadro por cuadro, porque nadie lograba entender qué estaba viendo exactamente. Entonces, por fin, llegó la revelación. El avión pertenecía a Otto Aviation, fundada por el ingeniero aeroespacial Bill Otto, antiguo investigador vinculado al Laboratorio Nacional de Los Álamos y a sistemas aeroespaciales avanzados. Y de repente la gente empezó a tomarse muy en serio este avión bala. Aquí es donde el Celera comienza a sentirse menos como un avión y más como un experimento de ingeniería que, de algún modo, escapó al mundo real. Ese extraño fuselaje con forma de huevo no es solo por estilo. Cada curva existe por una sola razón: controlar el flujo del aire. Los aviones tradicionales luchan constantemente contra la turbulencia, mientras el aire golpea alas, ventanas, uniones y bordes afilados. El Celera intenta evitar por completo esa lucha. Su cuerpo tiene forma de lágrima porque así el aire fluye suavemente durante más tiempo. Los ingenieros llaman a esto flujo laminar. En lugar de aire caótico girando alrededor del avión, el flujo se mantiene perfectamente ordenado, casi como agua deslizándose sobre vidrio. Y eso lo cambia todo. Las largas alas, parecidas a las de un planeador, reducen aún más la resistencia, mientras la hélice impulsora trasera mantiene limpio el flujo de aire sobre el fuselaje. Si estuviera al frente, alteraría precisamente el flujo del que depende la aeronave. Incluso la cola parece futurista. Estabilizadores pequeños, superficies mínimas y casi ninguna protuberancia innecesaria. El avión parece cortar el cielo, en vez de abrirse paso a la fuerza. Otto Aviation afirma que este diseño reduce la resistencia casi un 59%. Pero hay un problema. Mantener el flujo laminar es extremadamente difícil. Pequeños rayones, suciedad,
golpes e incluso las uniones de los paneles pueden destruirlo al instante. Por eso, la mayoría de los fabricantes nunca llevaron este concepto tan lejos. El Celera lo hizo de todos modos. Entonces se revelaron sus cifras de rendimiento y el mundo de la aviación no sabía qué pensar. El Celera 500L afirmaba alcanzar una velocidad de crucero cercana a los 400 nudos con una autonomía de 4.500 millas náuticas. Para un avión de pistón con 6 asientos, esas cifras parecían completamente absurdas. Era un territorio normalmente dominado por aeronaves como el Boeing 737, el Airbus A320 y jets ejecutivos de varios millones de dólares. Pero lo más sorprendente ni siquiera era la velocidad, sino su consumo de combustible. Otto Aviation aseguraba una eficiencia equivalente a entre 18 y 25 millas por galón. Cifras casi nunca vistas en la aviación privada. En el centro de todo se encuentra el motor diésel UP12 Red A3, capaz de funcionar con combustible Jet A y diésel, mientras ofrece gran eficiencia a mucha altitud. Y de repente, este extraño avión con forma de bala comenzó a parecer menos una curiosidad y mucho más una amenaza para la propia industria. Sus costos operativos se estimaban en unos $328 por hora de vuelo, muchísimo menos que los de los jets ejecutivos tradicionales. Eso abrió la puerta a algo mucho más grande: vuelos regionales directos, viajes privados más baratos e incluso futuras redes de taxis aéreos operando desde aeropuertos pequeños en lugar de depender de enormes centros de conexión de las grandes aerolíneas. Piaggio Avanti Evo. La primera vez que ves el Piaggio Avanti Evo, tu cerebro casi se confunde. A simple vista, cuesta entender qué tipo de avión tienes delante. A simple vista, parece un elegante jet privado estacionado en la plataforma. Nariz afilada, curvas suaves y un diseño italiano que recuerda más a un Ferrari que a un avión. Entonces notas algo extraño. Las hélices están atrás. De repente, esta aeronave se siente distinta a cualquier turbohélice cercano. Por eso los pilotos la miran dos veces. El Avanti Evo vuela a altitudes de jet, alcanza velocidades casi de reactor y aún así mantiene costos operativos de turbohélice. Por eso volvió a explotar en internet en 2025 y 2026. La gente empezó a descubrir que esta extraña máquina italiana podría ser uno de los aviones privados más inteligentes jamás construidos. Y cuanto más la analizas, más difícil resulta compararla con cualquier otro avión. No es el más grande ni el más ruidoso, simplemente es increíblemente eficiente. Y entonces la ingeniería se vuelve aún más sorprendente. En vez de avanzar por el aire como los turbohélices normales, el Evo impulsa desde atrás con hélices scimitar de 5 palas. Este sistema mantiene más limpio el flujo de aire sobre el fuselaje y reduce muchísimo el ruido dentro de la cabina. Piaggio también añadió un raro diseño de 3 superficies: un canard delantero, el ala principal y el estabilizador trasero, trabajando juntos durante todo el vuelo. Pero lo más increíble todavía estaba por venir. El propio fuselaje genera casi el 20% de la sustentación total del avión. Con 2 motores PT6A de 850 caballos cada uno, el Evo empieza a sentirse menos como un turbohélice y mucho más como un jet disfrazado. Y cuando aparecen las cifras, el Evo empieza a tener mucho más sentido. Esta aeronave vuela a velocidades de crucero de entre 402 y 462 millas por hora, superando a muchos turbohélices tradicionales y acercándose peligrosamente a jets ligeros mucho más caros. Asciende hasta 41.000 pies, vuela por encima del mal tiempo y consume cerca de un 40% menos combustible que jets ejecutivos comparables. Esa combinación lo cambia todo para sus propietarios. El Evo puede utilizar pistas más cortas, llegar a aeropuertos pequeños y reducir el tiempo de viaje sin destruir el presupuesto operativo. En el interior, la cabina se siente mucho más lujosa de lo que muchos esperan. Asientos amplios, un ambiente silencioso y cuero italiano de primera calidad, inspirado en la artesanía de Ferrari y Maserati. Y después está el precio. Cerca de $8 millones parece costoso, hasta que descubres que los jets con velocidad y comodidad similares suelen costar muchísimo más. Por eso tantos directores ejecutivos, gobiernos y operadores VIP continúan comprándolo. El Avanti Evo ocupa un punto medio casi perfecto, demasiado rápido para los turbohélices y demasiado eficiente para los jets tradicionales. Velocity V-Twin.
Y aquí es donde la aviación empieza a volverse realmente poco convencional. En la década de 1980, Danny Maher fundó Velocity Aircraft con una sola idea en mente: tomar los conceptos radicales de Burt Rutan y convertirlos en algo práctico para realizar verdaderos vuelos de larga distancia. En lugar de construir otro avión bimotor convencional, Velocity adoptó por completo la filosofía de la aviación experimental. Por eso el V-Twin tiene una apariencia tan extraña. La aeronave utiliza dos hélices impulsoras instaladas en la parte trasera, muy cerca de la línea central, casi como una versión más pequeña y futurista de un avión mucho más avanzado. Los motores traseros hacen que la cabina sea más silenciosa, el empuje centrado mejora el equilibrio y el flujo de aire más limpio aumenta la eficiencia durante los vuelos largos. Incluso la configuración Canard parece inspirada en leyendas como el Saab Viggen y el XB-70 Valkyrie. No fue diseñado para parecer normal, sino para volar de una manera más inteligente. Al principio, la configuración del ala Canard parece estar al revés. En lugar de tener una cola convencional en la parte trasera, una pequeña ala se encuentra al frente. Pero esa sola decisión de diseño cambia por completo la personalidad del avión. Cuando la aeronave reduce demasiado su velocidad, el Canard delantero pierde sustentación primero, bajando la nariz de forma natural antes de que el ala principal entre completamente en pérdida. De repente, el avión se vuelve mucho más tolerante y fácil de controlar. Esa resistencia incorporada a la pérdida les ofrece a los pilotos una capa adicional de seguridad, sin añadir sistemas complicados. El Canard también ayuda a mantener un flujo de aire laminar y más suave sobre las alas principales y las hélices traseras, mejorando la eficiencia durante viajes largos. Y ahí es donde el diseño comienza a volverse todavía más interesante. Pero aquí está lo más importante. Como ambos motores están cerca de la línea central, el V-Twin evita los violentos problemas de empuje asimétrico que sufren los bimotores normales cuando falla un motor. La aeronave se mantiene mucho más controlable, en lugar de desviarse bruscamente hacia un lado. Si añadimos su resistente estructura de fibra de vidrio, todo el avión empieza a sentirse menos como una máquina experimental arriesgada y más como tranquilidad con alas. Entonces aparecen las cifras de autonomía, y parecen increíbles para un bimotor ligero. Los motores diésel Delta Hawk del V-Twin consumen solo 5.5 galones por hora en cada lado y funcionan con jet A, diésel o queroseno. Con 9 horas de vuelo y más de 1000 millas de alcance, se convierte en una verdadera máquina para largas distancias, y como es experimental, sus propietarios pueden personalizar casi todo, convirtiendo la libertad en parte esencial de su atractivo. Super Veloce Ryzen. Y luego está el Ryzen, el avión que realmente hace que la gente se pregunte qué significa ser un ultraligero hoy. Diseñado por Alberto Porto, el Super Veloce Ryzen parece menos una aeronave recreativa y mucho más un pequeño avión de combate diseñado específicamente para pilotos civiles. Fuselaje largo y estilizado, cabina afilada y proporciones agresivas. Todo en este avión transmite velocidad incluso antes de encender el motor. Pero aquí está lo extraño. Fue construido bajo regulaciones para ultraligeros. Porto llamó al Ryzen perfección en movimiento y sinceramente el avión se ha ganado por completo ese título. Con aerodinámica diseñada mediante CFD y alas de flujo laminar, este ultraligero combina una velocidad de pérdida de 40 nudos con un crucero cercano a los 200. Equipado con motores Rotax y una hélice de carbono de paso variable, vuela a unos 195 nudos consumiendo solo 6.8 galones por hora. Entonces llegó el vuelo sin escalas desde Escocia hasta Terranova, demostrando que ya no era solo un ultraligero rápido. Con tanques opcionales que permiten recorrer hasta 5.000 kilómetros, un manejo tolerante y una capacidad de ascenso similar a la de un caza, el Ryzen ofrece algo que casi ningún avión logra: velocidad extrema y verdadera seguridad al mismo tiempo. El Ryzen se niega a elegir entre ambas. Pero aquí viene lo inesperado. Aunque parece un pequeño avión de combate, no es una máquina incontrolable en el aire. Los pilotos lo describen como ágil y preciso, pero también sorprendentemente predecible una vez que lo entiendes. Su comportamiento en pérdida sigue siendo suave, la recuperación de giros se mantiene controlable y el avión les da tiempo a los pilotos para reaccionar, en vez de castigar cada error al instante. Eso importa mucho a estas velocidades.
Su cola estable, aerodinámica eficiente y paracaídas balístico incorporado añaden varias capas de confianza durante el vuelo. Pero no te confundas, este todavía no es un avión para principiantes. La mayoría de los propietarios con experiencia recomienda acumular al menos 200 horas de vuelo antes de pilotarlo solo, porque el avión es rápido y exige planificar constantemente. Las aproximaciones, los descensos y el control del torque requieren mucha atención. Y sinceramente ese desafío es exactamente lo que hace que los pilotos lo adoren. Emociona sin sentirse imprudente. Otto Phantom 3500. El Phantom 3500 no solo parece futurista, sino completamente irreal. A primera vista, casi todos notan de inmediato que no tiene ventanas, y sinceramente, eso se siente extraño en un jet ejecutivo. Pero Otto Aerospace decidió eliminarlas por una razón muy importante: las ventanas interrumpen el flujo laminar del aire sobre el fuselaje. Los pequeños bordes y aberturas generan turbulencia, resistencia y debilidad estructural. Así que, en vez de intentar resolver el problema, Otto simplemente lo eliminó. Y de repente todo el avión se volvió más suave. El fuselaje en forma de lágrima, la estructura compuesta ligera y las superficies pulidas al extremo tienen un solo objetivo: mantener el flujo de aire estable durante el mayor tiempo posible. Dentro, los pasajeros pueden ver el exterior mediante pantallas digitales Supernatural Vision con imágenes en tiempo real por toda la cabina durante todo el vuelo. Luego están los motores. 2 turbofanes Williams FK44 instalados en la parte trasera ayudan a mantener las alas limpias, mientras impulsan el avión hasta los 51.000 pies. Esa altitud importa porque el Phantom vuela por encima de tormentas, tráfico y rutas aéreas saturadas, donde el aire es más delgado, estable y mucho más eficiente para vuelos largos. Y aquí es donde el Phantom 3500 empieza a incomodar a los jets ejecutivos tradicionales. Sobre el papel, la aeronave apunta a una autonomía de entre 3.700 y 4.300 millas náuticas, consumiendo solo unos 115 galones de combustible por hora. Jets comparables pueden quemar cerca de 300 galones cada hora, lo que significa que el Phantom podría reducir el consumo casi un 62%, sin sacrificar velocidad, alcance ni comodidad a bordo. Eso cambia la velocidad de una forma que casi nadie considera. El avión pesa solo unas 19.000 libras, mucho menos que muchos de sus competidores directos. Menor peso significa ascensos más rápidos, mayor eficiencia durante el crucero y menos energía desperdiciada luchando constantemente contra la gravedad. En lugar de usar fuerza bruta, el Phantom gana velocidad al reducir la resistencia del aire. Y luego está la ventaja aeroportuaria. Como puede operar desde pistas más cortas, accede a aeropuertos pequeños mucho más cerca del destino final. Menos traslados por tierra, menos espera y viajes realmente más rápidos, no solo velocidad sobre el papel. Velocidad real. Con el ensamblaje final previsto para 2026 y el primer vuelo programado para 2027, este extraño jet sin ventanas parece estar mucho más cerca de lo que muchos esperaban. Y esto es lo que une a los 5 aviones. Ninguno sigue las reglas tradicionales de la aviación. En vez de depender de motores enormes y un alto consumo, buscan velocidad mediante la eficiencia. El flujo laminar, los materiales compuestos ligeros, las hélices impulsoras y los suaves diseños en forma de lágrima mantienen baja la resistencia y alto el rendimiento. En 2026, los compradores están prestando atención porque estos aviones prometen viajes más rápidos, limpios y silenciosos, sin los brutales costos operativos de los jets tradicionales. Eso hace que estos aviones con forma de bala parezcan menos experimentos y más una visión del futuro. Hoy pueden verse extraños, pero también lo fueron todos los grandes avances de la aviación antes de cambiar el mundo. Desde fuselajes de flujo laminar hasta ultraligeros con apariencia de caza, estos 5 aviones demuestran que el futuro del vuelo no solo será más rápido, sino también más inteligente, silencioso, limpio y muchísimo más eficiente que todo lo conocido.